está con nosotros Yatzel Román. Yatzel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y definitivamente mejor que Francia, que lleva mi ya... madre. Entró con un riflazo. Lleva ya 2 meses sin primera magistratura, recordando que Francia tiene un sistema de gobierno que llaman semipresidencial, en el que el presidente de la República, la Quinta República es la que actualmente rige en ese país, es jefe de Estado, pero delega los poderes de gobierno en un primer ministro. Distinto al presidencialismo, como tenemos en República Dominicana, que el presidente es jefe de Estado y gobierno, y distinto al parlamentarismo, donde hay un jefe de Estado que no incide directamente en las decisiones del gobierno, y hay también un jefe de gobierno. Tipo, por ejemplo, España, donde el rey es el jefe de Estado, incluso por eso vino a la toma de posesión en representación del Estado francés, pero no incide en la formación del gobierno parlamentario, que tiene un presidente electo por el Parlamento. En Francia se elige un presidente que actualmente es Emmanuel Macron, que está en su segundo mandato desde el año 2017. Francia tiene una reelección consecutiva con siempre más, lo que no puede ser tercero consecutivo, y son periodos de 5 años. Emmanuel Macron, su partido, que participó en las elecciones del Parlamento Europeo, no logró una mayoría, sino que por el contrario fue derrotado por el nacionalismo de Marine Le Pen, y eso lo llevó a convocar a una elección legislativa anticipada. La elección legislativa no define de manera explícita al primer ministro, que puede ser designado por el presidente, pero el Parlamento puede destituir al primer ministro. Entonces, estas elecciones que anticipó Emmanuel Macron en junio de este año 2024 fueron inconclusas. Nadie tiene mayoría y entonces Emmanuel Macron no ha designado a ningún primer ministro. El sector que tiene más diputados, no por eso mayoría, sino primera minoría, que es el nuevo Frente Popular, compuesto por comunistas, populistas, socialdemócratas y ecologistas, tiene entonces la meta de escoger a su propia figura como primera ministra. No obstante, tienen únicamente 180 diputados de 289 que se necesitan. Entonces Emmanuel Macron dijo que no va a nombrar una primera ministra propuesta por el nuevo Frente Popular. El segundo partido que tiene más diputados es el de Emmanuel Macron, que tiene 148, y el tercer partido que tiene más diputados es el nacionalismo conservador antimigrante, que tiene 143. Es decir, si fuese un país con tradición de coaliciones, probablemente el primero y segundo armaran gobierno conjunto, pero como no tienen esa tradición, Francia lleva 2 meses sin primer ministro. Y entonces, Yatzel, en ese tranque, porque hay un tranque, claro, por lo que describiste de manera magistral y bien sencillo para que la gente entienda. ¿Cómo entonces el presidente ha solventado, por decirlo de alguna manera llana, esta situación? 2 meses sin primer ministro. ¿Qué ha pasado entonces con las atribuciones del primer ministro? ¿Quién las ha realizado? Sí. Se mantiene lo que se llama un gobierno en funciones, que no tiene entonces iniciativa legislativa. No puede presentar proyectos de ley, incluyendo el presupuesto. Porque, de nuevo, a diferencia de España, donde el rey no tiene funciones ejecutivas, en Francia el presidente sí puede actuar. Lo que no puede ir más allá de lo que ya fue aprobado por la legislatura anterior. Entonces ese es el tranque. Okay. De nuevo, esto es muy complicado y sin embargo, nuestro vecino de isla, Haití, en 1987 pensó que era recomendable aplicar un modelo similar. Sí. Entonces, Haití tiene el semipresidencialismo y por eso si la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe primeros ministros de Haití y entra a cualquiera de las recopilaciones que va a encontrar, verá que entre 2000 y 2019 Haití tuvo 20 primeros ministros porque el Parlamento nunca podía ponerse de acuerdo sobre quién sería la figura. Eso llevó a que en 2020 Jovenel Moïse disolviera el Parlamento y decidiera entonces gobernar por decreto. Sin embargo, Jovenel Moïse lo mataron en 2021. Wow. Sí. Él obviamente nunca calculó que lo iban a matar a él. Entonces, eso dejó un vacío en Haití que irónicamente convirtió a Ariel Henry en el primer ministro más longevo en la historia de Haití porque no había un presidente que lo quitara. ¿Es primera vez que se da esto en Francia o ya? De este caso sí, en este sentido. Porque ¿qué sucede? De nuevo, el artículo 8 de la Constitución de Francia establece que el presidente puede por decreto nombrar primer ministro, pero como el Parlamento puede quitarlo, entonces es preferible que tenga mayoría. En 1986 se dio por primera vez el fenómeno que los franceses llaman cohabitación, que la oposición ganó mayoría legislativa, no así la presidencia. Entonces François Mitterrand era presidente de Francia, socialista, y Jacques Chirac
centroderechista era primer ministro. Pero eso era muy distinto. Ahí había una mayoría no presidencial. Ahora nadie tiene mayoría. Yatzel, bueno, ya con otro tema le dice, en una entrevista el presidente Nayib Bukele le dice lo siguiente en la revista Time. Yo no puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo a la Constitución, por la prohibición del artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este mandato es el último. Pesa más el acuerdo con la esposa porque ella él vulneró la Constitución para volver a ser presidente. Ya yo había oído pero eso déjame escuchar ya. Vamos a escuchar al experto en política internacional. El tema de reelección ha sido uno de los más controversiales en la historia de América Latina. El único país que ha mantenido una prohibición absoluta es México, ya que a lo largo de la revolución ellos tenían un eslogan que era sufragio efectivo, no reelección. Es un rechazo a Porfirio Díaz, que había sido 7 veces presidente de México. Sin embargo, lo que establecieron fue un sistema de partido hegemónico. Entonces, ese PRI. La dictadura perfecta. La dictadura ahí no perfecta. había forma de que un presidente Ustedes intentara... leyeron Oppenheimer hoy. Claro. En el periódico El País, que supuestamente lo voy a buscar, no lo he leído. Oppenheimer, tú sabes que ahora hay un proyecto de modificar completamente el Poder Judicial mexicano. Y dice Oppenheimer que se pudiera estar fraguando una especie de dictadura perfecta parte 2, de control hegemónico, no de una persona, sino de un partido. Pero ya eso yo lo vivieron. Ya lo vivieron y por eso... Aunque el PRI se está decalabrando de una forma. El PRI ahora mismo solamente logró 7% de los votos, pero el tema es que los priistas migraron a lo que es hoy el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, comenzando por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que fue un dirigente en el estado de Tabasco del PRI durante mucho tiempo. Ahora, en América... se saben los trucos. Pero ¿tú crees que se puede producir una transición política en El Salvador cuando Bukele termine su mandato? Bukele marca 90% Ay, mi madre. al día de hoy. Y 90% no de manera, vamos a decir, capciosa en la pregunta. Él acaba de sacar 84% en reelección. Entonces... Ya como bien mencionó Susi, la constitución sobre la cual él juró ahora para su segundo mandato le prohibía repetir. Y él como quiera encontró una interpretación que yo no creo que le permitía seguir, pero él se presentó y aplastó absolutamente todos. Tiene una mayoría como nunca antes se había visto en ese país y que le ha permitido lograr cosas que en democracia hubiesen sido imposibles. Entre ellos transformar la seguridad del país. Incluso esa entrevista de Time, que la recomiendo muchísimo, a pesar de ser una entrevista crítica, reconoce, mira, este país era el más sangriento, hoy es el más seguro. Este país antes generaba miedo, hoy genera interés. Este país antes era ingobernable, hoy sí logra ciertas reformas. Ahora, en República Dominicana, desde el punto de vista reeleccionista, hemos sido el más reeleccionista de todo, pero también hipócritamente. Porque aquí durante muchísimo tiempo había actores que decían que por un tema de principios se oponían a la reelección, pero se juramentaban y lo primero que hacían era comerse ese tiburón podrido. Y no estoy hablando de uno solo, porque, de nuevo, República Dominicana... Aquí se han comido muchos tiburones. Ahora, ya sé. Y lo de ahora no se van a comer tiburones. Esto va en serio, lo de ahora. No, porque ahora lo que se está proponiendo por... Un pecadito. Ahora lo que se está proponiendo por primera vez es limitar que yo, óyeme, de verdad, yo creo que eso sería una gran contribución. En el caso me extrañaba, que lo he visto en titulares, que yo veo que lo que en pandillas son condenados pandilleros a 100 años, a 380 años. Claro, en El Salvador. En El Salvador, digo, caramba. No, claro, porque... ¿Cómo lo van a cumplir? De nuevo... Revívanlo para que cumpla. Parece Estados Unidos que le suman pena. Y esto es un debate muy profundo, porque, por ejemplo, hay muchas publicaciones, incluso críticas, de Nayib Bukele, que han resaltado que precisamente ese control absoluto es lo que le ha permitido triunfar con la mano dura, porque siempre se sentía que la mano dura está condenada al fracaso, en El Salvador está triunfando, pero porque no hay ningún tribunal que le derogue ninguna de las disposiciones. Señores. Honduras tiene una política muy similar que ha fracasado, pero sí quería mencionar brevemente para cerrar, República Dominicana del 66 al 94, reelección indefinida. Del 94 al 2002, reelección diferida. Del 2002 al 2010, 2 postulaciones. Del 2010 al 2015, reelección diferida. Del 2015 hasta ahora, 2 postulaciones. En 2024 se busca ponerle fin al zigzagueo y relajo constitucional para establecer que este es el modelo y que si se quiere cambiar, ya no será la voluntad de un hombre, sino que tendrá que ser un gran acuerdo nacional. Ojalá y que después no venga, ojalá y que así sea y que después no venga uno queriendo petrificar lo que ya se va a petrificar. Pero el único coherente definitivamente fue el caudillo de Navarrete, quien llegó a decir en su momento: a los que arguyen que la reelección es una fuente de conflicto, yo les diría a mi vez
que el simple hecho de mi desaparición del escenario público no serenaría las virtudes, ni causaría que a quien venga después de mí le hagan una oposición todavía más violenta, si acaso un tono rabiosamente más sectario. No creo que los conflictos a que aluden los genere mi reelección, sino que esos conflictos los genera esta silla en que me encuentro sentado. ¡Dale!